Buenas, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando de que este tiempo que vamos a compartir sea un tiempo de bendición, un tiempo que pueda usted, ¿no es cierto?, alegrarse con la palabra que el Señor nos va a entregar en este momento. Eh, Quiero saludar también a la familia, a los hijos, a la esposa y a todos los que van a poder quizás ver esta reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. Sabemos, mis hermanos, de que estamos en tiempos donde el Señor nos está hablando a través de su palabra, de que Él viene pronto a buscar a su iglesia y que su venida está a las puertas. Y por lo tanto Él llama a su pueblo a la obediencia, a la misma obediencia que Jesús estuvo para con el Padre, porque Él se hizo obediente hasta la muerte, dice la palabra del Señor. Entonces Él nos exige hoy obediencia, esta obediencia que caracteriza, que debiera de caracterizar a cada uno de los cristianos. La obediencia a la palabra, sujeción, y hoy que estamos en tiempos donde no podemos quizás estar congregados en nuestro templo, pero a través de este medio el Señor nos va enseñando, nos va dando a conocer que su palabra no ha cambiado y que sigue y que permanece fiel, y que la voluntad de Dios es que quizás rechacemos los deseos mundanos, los que antes nos dominaban, y nuestra mente estaba llena de maldad, llena de iniquidad. Pero el Señor nos salió al encuentro. Nuestro Padre, a través de Jesucristo, Él nos escogió. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Él nos escogió, dice la palabra del Señor. Fuimos elegidos, usted ni yo buscamos a Dios. Él nos eligió, Él nos salió al encuentro según su presciencia, ¿no es cierto? Y nos santificó a través de su Espíritu Santo. En este mismo capítulo de Primera de Pedro nos habla en el versículo 1:14, dice: como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Ciertamente, cuando no conocíamos al Señor, cuando vagábamos en las tinieblas, en la oscuridad, ¿no es cierto? Estábamos sometidos a la ignorancia de lo que Dios quería y esperaba de cada uno de los que Él formó, porque somos pueblo del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Él nos eligió, según su presencia, ¿no es cierto?, nos hizo santos y nos santificó a través de su Espíritu, y hoy somos pueblo de Dios. La palabra del Señor dice que Él nos compró con su sangre, ¿no es cierto?, y nos redimió, como dice aquí, ¿no es cierto?, como hijos obedientes. No nos conforméis a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, porque dice que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Esa sangre que lavó nuestros pecados, que limpió nuestra mente, nuestro corazón, y ahora nos convoca a que caminemos bajo la voluntad del Señor y que cumplamos sus principios, y la obediencia es la que fiel, es la que nos purifica, es la que purifica al pueblo de Dios. Y en el versículo 1:22 dice: habiendo purificado nuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente con un corazón puro. Es lo que Dios espera, ¿no es cierto?, desde que Él nos apartó, desde que Él nos eligió, desde que Él nos purificó con su sangre, habiendo, ¿no es cierto?, Él nos purificado nuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, para que nos amemos los unos a los otros con un amor entrañable, con un corazón puro.
y siendo, dice, renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos por la gracia de nuestro Dios. Él nos salió al encuentro, Él nos purificó, el Señor a través de su muerte en la cruz nos dio nueva vida, esperanza viva, y hoy quizás a través de lo que hoy estamos viviendo, ¿no es cierto? A pesar de que estamos quizás sometidos a lo que hoy en el mundo, esta pandemia, que nos tiene a todos, ¿no es cierto?, encerrados en nuestros hogares y con alguna situación de cuidado, pero la palabra del Señor nos aclara, ¿no es cierto?, de que Él es el Señor, Él nos eligió y Él cuidará de su manada, Él cuidará de cada uno de nosotros, dice que de su mano nadie nos arrebatará. Entonces estamos confiados en que el Señor es nuestro sustentador, nuestro ayudador, nuestra fuerza, y en Él confiamos, para que si hemos sido renacidos, ¿no es cierto?, no de simiente corruptible, sino de esta incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra que nos alimenta, esta palabra que nos revela su verdad, esta palabra que nos impulsa a continuar, a pesar de que quizás podamos pasar dificultades y que quizás vamos a tener sufrimiento y que en este mundo no nos vamos a librar de situaciones difíciles, porque muchos de sus discípulos y muchos de los cristianos y los líderes y de los que impulsaron el Evangelio desde el año 1 hasta la fecha, muchos han sufrido muertes, muchos han sufrido oprobio, muchos de ellos han sido torturados, muchos han muerto en situaciones difíciles, pero porque Dios ha permitido, Dios ha purificado su vida a través del sufrimiento. Ciertamente el apóstol Pablo, ¿cierto?, no fue un perseguidor de la iglesia, pero cuando el Señor le salió al encuentro, cuando Dios lo tomó para sí, Él lo eligió para que llevase la palabra de Dios a muchos lugares donde Él fue el embajador, ¿no es cierto?, llevó la palabra de Dios y predicó su palabra de nuevo, con seguridad, porque Dios transformó su vida, porque Jesucristo, Él se dio cuenta de que Cristo es la única esperanza que nosotros tenemos hoy como hijos del Señor. El Señor nos ayude para que cada uno de nosotros andemos en santidad, en obediencia. Sabemos que la palabra del Señor, que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, donde Dios habla de la bienaventuranza, ¿no es cierto? Nos habla que ¿quién verá a Dios? El limpio de corazón. ¿Quién heredará el reino de los cielos? El sencillo de corazón, el que tiene un corazón puro. ¿Quién habitará en el lugar santo? En el Salmo 15, ¿no es cierto?, habla del limpio de corazón, el que no ha dado su dinero a la usura, el que no ha hecho nada malo, sino que ha confiado y quizás ha cargado con carga ajena, pero el Señor está dando la recompensa al que se esfuerza, al que busca al Señor y que cada día, ¿no es cierto?, nos habla su palabra, que le busquemos y le amemos por sobre todas las cosas de este mundo. Mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos donde quizás estamos muchos estresados porque nos cambió la forma de vivir. Antes salíamos, íbamos libres a donde queríamos, no decíamos a dónde vamos a ir, pero hoy estamos viviendo un tiempo donde tenemos que estar sujetos a las autoridades, pero dice que nuestra vida, nuestro hogar no es en esta tierra, sino que el Señor tiene un reino, unas moradas eternas para nosotros. Así que no nos aflijamos, confiemos en que el Señor va
ayudarnos y va a bendecir nuestras vidas, va a bendecir a nuestra familia. El Señor sea con cada uno de los que le buscamos y le amamos. Quiero, antes de terminar, ¿no es cierto?, esta reflexión, quiero cantarle una alabanza que refleja, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere de nosotros. Dice de que Él nos dio un nuevo mandamiento. Y dice así: mandamiento nuevo doy, que os améis todos vosotros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor unos a otros. Y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor unos a otros. Mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también nos amemos unos a otros. Y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor unos a otros. Y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor unos a otros. Es el anhelo, el deseo de nuestro Dios, que nos amemos como un pueblo, ¿no es cierto?, como una hermandad, que el dolor de un hermano sea mi dolor. El Señor nos ayude para que ese amor fraternal, ese amor ágape, esté en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos ser sensibles a la palabra del Señor y a la obediencia a lo que el Señor nos llama. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, que el limpio de corazón, este te verá, que el que heredará el reino de los cielos, aquel que te anhela, que desea, que purifica, que se santifica. Señor, esperamos, Señor, que tú purifiques a cada uno de tus hijos y que en el corazón de cada uno de ellos haya este anhelo de poder servirte con un corazón simple, con un corazón contrito y humillado. Padre, anhelamos, Señor, que tu palabra haga eco en cada corazón y que tú, Señor, puedas morar y reinar en nuestra vida. Que a pesar de que no nos vemos físicamente, pero en espíritu podamos estar unidos en tu amor, en tu gracia, y podamos bendecir nuestra vida. Señor, a ti te damos toda la gloria y todo el honor. Amén. Que el Señor bendiga
a cada hogar, a cada varón, a cada esposa, a cada hijo, a cada nieto de, que está en el hogar y que va a poder participar de esta pequeña reflexión que el Señor está hablando a través de su palabra. Que el Señor les bendiga.